Buenas tardes. Gracias por el favor de su atención. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones del Centro Cultural Zion Community Producciones. Agradece a toda la banda que ha hecho posible este programa. Hoy le doy las gracias a Mike Manuel Alberto Jiménez, que está ahí atrás de los controles, que siempre ha hecho posible este programa. Gracias a toda la gente que está atrás de la cámara. Muchas gracias. Aquí estamos hoy, una edición más de esta segunda temporada de Letras del Gueto. Ahí los invito a que chequen el fanpage Letras del Gueto. Yo soy Pedro Francisco Rodríguez, a sus órdenes. Aquí estamos, aceptamos sugerencias, donativos, comentarios, insultos y lo que sea su voluntad. Aquí estamos, también pueden hacerle preguntas al invitado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Letras del Gueto. Bienvenido, maestro. Hoy nos encontramos con Jesús Loza, todo un personaje en el ámbito cultural de Guadalajara, por sus poemas acá de, pues, sin pensársela y como va, ¿no? Con todo. Con como es, directo y a la cabeza. Yo al maestro Jesús Loza lo conocí en una lectura en la calle que nos aventaron hasta naranjazo los morros. Ahí fue donde tuve el agrado de conocerlo ya en persona. Lo había visto pues en algunas presentaciones, pero ese día fue cuando ya tuve la oportunidad de estrechar su mano y cotorrear con él. Bueno, bienvenido, gracias, maestro Jesús Loza, aquí al Gueto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pedro, y ya esperaba a ver cuándo me invita Pedro a Letras del Gueto. Veo a toda la banda y que ha estado aquí, gente que ha impulsado desde abajo la cultura, son creadores y sin recursos de este sistema de los que yo le llamo el novocroyismo, ¿no? De los fresuitas empoderados ahorita el movimiento ciudadano que están en los ayuntamientos. Sí, pues esto es lo que se pretende, pues ser una trinchera, y entre menos dependamos de todo el sistema mejor, y es lo que se pretende, pues invitar gente de todo, ¿no? O sea, no gente que no tiene un espacio en las altas, pues en donde televisoras o radiofusoras en las que vas y hasta una entrevista guiada y todo. Esto es Letras del Gueto, y aquí estamos en el gueto y aquí todo se vale. En el barrio, aquí se vale aunque sea, ¿no? Maestro, bienvenido una vez más. Yo lo conocí por un poema que así muy, pues hablando de todas estas cuestiones de las clases sociales y estos movimientos de los ninis, de los milenaris y todas estas cuestiones que la verdad las escuchamos pues muchas veces en los medios o en los periódicos, pero no las entendemos muy bien. De repente pues escuchamos que las clases sociales y todos estos aspectos de pues clases sociales, y se te viene pues de la primaria, ¿no? La clase pero usted es autor de un libro que se llama Clase Media Deslactosada, que ya tuve el honor de darle una leída. Háblenos un poquito de qué es este libro, cómo surge y qué vamos a encontrar en Clase Media Deslactosada. Bueno, este libro tiene ya publicado desde el 2015, el resultado de la tesis de maestría en gestión y desarrollo social que cursé por el 2010 al 2013, y de la tesis se crea este libro, el cual fue presentado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el máximo recinto académico del occidente del país, para no decir que es de las más importantes, ¿no? A nivel nacional, y eso para mí me llena de orgullo, porque no cualquiera presenta un libro en ese lugar, y para mí representa pues que tengo un lugar, ¿no? Que se me da un lugar por el trabajo que he venido realizando, no solamente académico, intelectual, sino como luchador social por más de 35 años. Y este libro tiene el interés de dar a conocer desde una perspectiva sociológica, sistematizada, de conocer cómo la clase media ha ido empobreciéndose en los últimos 35 años. ¿Por qué se va empobreciendo la clase media? Y en cambio, la clase baja, quieras o no, aunque van a decir unos, no es posible, pero la clase baja ha aumentado su poder adquisitivo de un 10 al 12%, en tanto que la clase media lo ha perdido ese poder adquisitivo de entre un 4 a 8%. Y vemos por otro lado que la clase alta está aumentando en su número de población, y la clase baja, en cambio la clase media ha ido disminuyendo.
Y esa fue mi inquietud, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Y eso yo lo veía en mi persona, en mi familia, alrededor de mis amigos, de los vecinos, y dije, voy a analizarlo. Y bueno, el objetivo es de definir clase media deslactosada, quiere decir que existe la clase media, pero sin ser clase media. Es como cuando uno va a tomar un café sin cafeína, ¿no? Hacen que te la creas, ¿no? A veces Así que porque ya puedes tomar un Uber o cosa que acá te la crees que ya llevas hasta tu chofer y, o sea, son... Sí, o la leche deslactosada, ¿no? Estás tomando leche, sin lactosa, con la esencia, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, la esencia de la clase media es el capital cultural. Lo que define a la clase media es este espacio de formación, producción y reproducción de la cultura de la sociedad. Es decir, entender cultura va implícito la educación. Entonces, la clase media, la mayor parte está conformada por profesionistas y las personas pensantes, los que están en las universidades públicas principalmente. Estoy hablando de la sociedad contemporánea. Y este grupo es el que ha sido más golpeado económica y culturalmente hablando en estos 35 años, donde el sistema neoliberal ha ido permeando en las sociedades contemporáneas del occidente y los países y sociedades occidentalizados como es América Latina. Todas estas cuestiones se darán por lo que hablaba de que la mayoría de las personas que pertenecen a la clase media son profesionistas. Yo he tenido amigos que yo de morro me acordaba que no, que estudia porque si no vas a trabajar como burro toda tu vida y estudia para que te vaya bien. Yo me tuve amigos de mi generación que sus papás, o sea, hasta se endeudaban por darles alguna educación a sus hijos, por mandarles a alguna universidad de paga que para que salieran y fueran pues profesionistas, porque había el mito de que si eras profesionista, si eras abogado, licenciado, doctor, te iba bien en la vida, o sea, ibas a librarla, ¿no? Ibas a salir, por ejemplo, aquí en el barrio, ¿no? O sea, yo crecí aquí en una zona pobre, pues, de Guadalajara, en un barrio. Entonces, aquí era, no, pues que ese güey es doctor, y decían, no, pues que, no, o sea, era raro, pues, que alguien en la colonia fuera doctor, licenciado uh-huh. o maestro. Y era la creencia, pues, de los papás, ¿no? De mi generación, que si estudiabas ibas y yo me doy cuenta que muchos de mis amigos de generación, yo no tengo ninguna carrera, pues, esa licenciatura, ninguna, pero algunos que no están trabajando, no ejercen su carrera por lo mismo, o sea, salen y los meten a trabajar a una horrera, a un Walmart, que les quieren. Por ejemplo, tengo un amigo que es administrador, salió, o sea, se gastó todo el tiempo de su vida y no consiguió trabajo, o sea, lo consiguió, pero le daban una madre, ¿no? Y así sucesivamente muchos. Entonces todo este fenómeno se está dando porque por esto que hablas de cuestiones más grandes de nuestro país que vienen de fuera. ¿Por qué crees que sea? ¿Porque hay algo que les interesa que nos quedemos ignorantes o no sé? No, mira, qué bueno que haces este comentario, Pedro. Tú eres joven, tú eres de una generación pues millennial, prácticamente, aunque no seas millennial. Ajá. Sí, o sea, naciste en esa etapa de los 80, 90, ¿no? Por ahí, bien. Ahorita es un mito aparente. Esto de ser un profesionista te va a dar un estatus y una mejor movilidad social. Pero existió de la década de los 40 hasta 1980 en nuestro país. Y sobre todo hasta los 60, ese famoso milagro mexicano, en donde gracias al crecimiento de las universidades públicas en todo el país, la gente de clase baja, la clase trabajadora, que le llaman algunos, lograron tener una profesión gracias a la universidad pública. Porque antes era, por ejemplo, en esos tiempos solamente había escuelas religiosas, ¿no? Muchas eran privadas particular, o lo que ahorita son públicas, y que antes estaban en manos de los jesuitas, ¿no? y de los franciscanos, pero principalmente los jesuitas en nuestro país. Y gracias a la Revolución Mexicana,
se hace laica la educación y las universidades también, y gracias a eso es de que hay un crecimiento económico, político y cultural. Crece hay un crecimiento de una clase media fuerte y sólida. Sin embargo, este periodo del capitalismo social, keynesiano, benefactor, en donde el Estado tenía una economía capitalista, pero una cultura y una formación política socialista, se daba esta combinación en donde en el poder político estaba la clase media. Pero a partir de 1980 los empresarios fueron metiéndose paulatinamente, filtrándose a los partidos políticos y acapararon y tuvieron el poder en los partidos y en el poder del gobierno federal, estatal y municipal hasta ahora. Y eso lo vemos con Miguel de la Madrid, que es el primer presidente no masón y miembro del Opus Dei. Y de ahí poco a poco vamos a ver que hay juniors y hay muchos egresados ahora de las universidades particulares, privadas de corte religioso, o como las del TEC de puros empresarios, del ITAM, de la UP, que son los marianos, y sobre todo las jesuitas, como aquí en Jalisco son los jipitesos, ¿no? Los del ITESO, por eso les llamo fresuitas. Y ellos ahorita están acaparando los espacios del poder político. Bueno, entonces, pero esto viene desde arriba de un proyecto neoliberal en la globalización de la sociedad humana en general, en donde ahora supuestamente se deben de romper las barreras de fronteras de países, según ellos, pero es del Estado-nación. Quieren desaparecer la identidad de Estado-nación y que según esto todos somos habitantes del planeta y no debe de haber fronteras. Por eso la lucha por los migrantes, de que dejen pasar y todo ese rollo. Pero en realidad ahora la economía internacional trata de no tener alguna relación con el poder político e irse hacia las ciudades medias y más importantes de cada país y allí hacer las negociaciones. Por eso se llama un concepto que se llama la sociedad del conocimiento, y crear las llamadas ciudades del conocimiento o ciudades digitales, como aquí en Guadalajara. Que nunca se hizo. Pero que va para allá, por eso lo quieren hacer en el Parque Morelos y le llaman ciudad digital. Pero esta lucha que se da de crear la ciudad del conocimiento, primero y por origen, quienes deberían de llevar la batuta de estos proyectos es la universidad pública. Pero cuando se implementa este proyecto en Guadalajara, están gobernando los panistoides, es decir, los sinarquistas que se filtraron al PAN, que eran el Partido Demócrata Mexicano, en aquel tiempo el Gallito, y lo comandaba el más borracho y más retrasado mental que ha habido de gobernador en el país, sí, que es Etilio, sí, el títere del Sangroval Íñiguez, el Cavernal. Y veían cómo empezaba a golpear a la universidad pública, no dar presupuesto a la UDG, y también no permitió dar un crecimiento a esa ciudad digital. Ahora que está Movimiento Ciudadano usurpado por los jesuitas, o sea, los jipitesos, y el sinarquismo por los panistoides, se salieron y acabaron con el PAN y se fueron ahora a Movimiento Ciudadano. Y ahora sí, con el poder del TEC de Monterrey, el ITESO, la UP, están comandando la creación de la ciudad digital y el proyecto del IMEPLAN, el proyecto urbano del centro de la ciudad, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, este proyecto, la ciudad digital, tengan acceso a las clases, todas las clases? No. ¿Haya distinción de clases? Por ejemplo, no sé, hablando de clases, o sea, hay gente que en realidad no tiene ni para el camión. No, sí, la ciudad digital es un proyecto elitista a nivel global. Existen, por ejemplo, en nuestro país 16 ciudades, originalmente eran 10 y de hace 20 años está contemplado Guadalajara por su vocación. Se hizo un estudio por la CEPAL de analizar la vocación de
de los habitantes, ¿no? A ver cuál es su perfil. Y resulta que en Guadalajara se nace con un perfil, con habilidades en el diseño, en la creatividad, en el cine y la digitalización. ¿Sí? Y a nivel internacional. Sí. Ya bien, o sea, ya parecemos ahora sí como la Matrix de antes, desde que naces ya te están poniendo qué tienes que hacer. Y exacto. O sea, ya te van diciendo, no, tú no eres bueno, pues tú tienes que hacer esto, o sea, como robots ya, ¿o qué? Sí, pero y en esa ciudad digital, el proyecto original es de que van a elegir de una manera elitista, pues a los más cerebritos, aparentemente, desde su perfil, ¿no? De su visión lineal del conocimiento y de la ciencia, y ahí van a estar viviendo, ahí van a estar trabajando, y ahí van a estar, pues en el entretenimiento. Es una ciudad exclusiva para estos profesionistas a futuro, posgrados, y ese proyecto, por ejemplo, en Nayarit está, en Puebla, en el DF, en Monterrey, y nos llevan una ventaja de 20 años. ¿Por qué? Porque aquí en Guadalajara, en Jalisco, los retrasados mentales del clero católico, el clero culero, que gobierna desde que gana el PAN, ¿sí? Pierde, gana ahorita el PRI, pero recuperan los ayuntamientos a través del movimiento ciudadano. Vemos que ahorita Guadalajara es un caos en todos los medios, y Guadalajara es una ciudad de clase media desde su origen, prácticamente por su zona geográfica, que es un almacén a nivel mundial, y aquí por eso hay tanto restaurante y comercio, y se fomenta el turismo, y es una ciudad de comerciantes por excelencia, y culturalmente es también importante, ¿sí? Por eso la vocación de la ciudad digital. Hablando un poco de esto de clase media, retomando todo esto de las clases, como yo le mencionaba, por ejemplo, esta ciudad digital. Bueno, ¿usted cree que, por ejemplo, de las colonias de la Mesa Colorada, del Cerro del Cuatro, gente que ni siquiera tiene una biblioteca, o sea, tengan acceso a todo este tipo de cuestiones? O sea, ¿cuándo se dio esta división de clases? O sea, ¿qué divisiones de clases existen? No, bueno, ¿por qué nos hacen creer que hay clases o existen las clases sociales? ¿O dónde empezó esta división de clases? Aquí, a lo mejor los doctos, ¿no? Que a lo mejor nos puedan escuchar, así se pueden dar la bondad, ¿verdad? Porque se sienten intelectuales hasta la madre, ¿no? Que no somos dignos de que nos escuchen. Pero a lo que voy es de que, desde mi punto de vista, la clase social son espacios sociales de la sociedad. Desde que el ser humano como especie humana, hablando biológicamente, se conforma en sociedad, empieza a surgir las clases sociales. Son sociedades simples, no son tan complejas como ahora. Era algo tan sencillo que no se notaba, pero en una sociedad se requiere una persona que ordene, dirija, quien organice esa orden y quien la opere. Y eso funciona en la escuela, en el trabajo, en la familia, ¿sí? Ese es el sistema social. Entonces, en la clase alta es la que dirige, organiza y da instrucción, ¿no? Y en este caso, en un sistema capitalista, el que tiene dinero es el que manda ahorita. Y la clase media es la que tiene el pensamiento, el conocimiento, y por eso organiza, dirige y diseña. La clase media es la que le trabaja a los chidos. ¿Cómo quien dice? O sea, es el intermedio. Pues ahí es donde voy a entrar en la controversia con los que manejan algo tan lógico, aparentemente, desde el punto de vista del capitalismo. Y la clase baja es el obrero, el que opera lo que se dio por instrucción y se organizó y se diseñó para que opere esa gente. Eso funciona en todos lados. Entonces, en la sociedad es así. Entonces, en el capitalismo actual tenemos que el que está en el poder es el que tiene el control de los medios de producción, como lo plantea Marx, ¿sí? Pero la clase media tiene un capital, el capital primordial de la clase alta es el capital económico. Con ese capital económico obtiene capital cultural y capital social.
La clase baja, su capital primordial es la fuerza de trabajo. Con la fuerza de trabajo tiene dinero, capital económico, y tiene educación, compra, ¿no? O sea, también a través de lo que gana con su trabajo. Y la clase media, su principal capital es el cultural, para obtener un capital económico y un capital social. Es decir, un ejemplo muy simple que doy siempre es de que, así como tú decías, Pedro, hace un rato, en la clase media enseñan desde niño a que debes de tener una carrera, terminar una licenciatura. Lo importante es educarse, ¿no? Formarse y tener una profesión, y desde ahí ya vas a tener movilidad social. Eso es lo que se hacía en la década de los 40 a los 80. Y así fue. Ahora, bueno, así está. Y la clase baja, pues tiene que trabajar y entra a la escuela, sí, primaria, secundaria, pero ya es muy difícil entrar a la universidad. Bueno, pero trabaja y paga sus estudios. La clase alta, ¿no? Paga la educación. En la universidad privada les pagan más de 60 a 70 mil pesos el semestre aquí en Jalisco, pues según la carrera que elijan y la escuelita, ¿no? Bien, en ese sentido, la clase media es la que tiene mayor conocimiento, formación y donde se crea la cultura. Ahora, la clase media y la clase baja y la clase alta, a su interior hay estratos sociales, y yo las defino, por ejemplo, clase media alta, clase media media y clase media baja. Y así clase alta, alta media y alta baja. Y así nos vamos con la clase baja. Llegar a los jodidos. Sí, y allí por eso que hay más pobres que de los pobres, pero en la clase media hay pobres, ¿no? De comparación dentro de la clase media, y en la clase alta igual. Están los jodidos dentro de los ricos, ¿no? Bien, a nivel global, yo estoy planteando que se está creando una clase social, ya no por estado, nación, no por país o por municipios, ¿no? Sino que es a nivel global. Una clase social en donde, por ejemplo, en la mañana desayunan en un país, por la tarde comen en otro, ¿verdad? Y en la noche cogen en otro, ¿sí? Por eso hoy vemos que Guadalajara es una de las elegidas dentro de ese proyecto, por eso le llamo sociedades postmodernizadas, y hoy vemos, y por eso y se ha ido atrasando, pero hoy vemos que Zapopan y Guadalajara están creciendo como hongos, un montón de edificios habitacionales de una recámara, los departamentos, y que valen 1,5 millones el más vara, ¿verdad? Y hasta de 2 millones en adelante. En la Ciudad de México eso ya existe y se da principalmente en la Colonia Roma y en la Condesa. Y a nivel global, bueno, un ejemplo es Nueva York, en la Gran Manzana. Eso se llama gentrificación. Y eso quiere decir que dice que hay que repoblar, por ejemplo, Guadalajara, pero con gente de la clase alta. Y hay que sacar a la chingada del centro, ¿sí?, a la clase media y la clase baja. ¿Una nueva conquista? Sí, por eso llamo ciudades novomedievales y un modelo de sociedad novocriolla, porque los que ahora, y si ves al Alfarol, al tarado de Pablo Lemos, ¿sí?, que son egresados del ITESO, y toda la gentuza que tiene alrededor, que son guarros, se sienten de la élite, ¿no? Mundial ya, ¿no? No, ya, no, y es lo que quieren llegar a ser de esa clase global mundial, ¿sí? Clase social globalizada, pero ellos son los pobres de esa clase alta, y por eso roban, son rateros, se apropiaron del poder político,
¿sí? Que era para la clase media, y cuando estaba la clase media en el poder, la sociedad estaba en crecimiento y desarrollo, y hoy es un caos. Vivimos en un régimen oclocrático, donde el narcotráfico, la delincuencia organizada, la economía ilegal y la economía informal es lo que rifa, es lo que genera más dinero que una economía formal, alguien que trabaja de manera decente. Por eso hoy vemos profesionistas que ganan 6,000 pesos, al igual o menor de lo que gana una botarga del doctor Simi. Una botarga del doctor Simi gana 7,000 al mes, ¿no? Nomás por bailar. Bueno, y aguantar el chingado. Y dicen que con eso es feliz cualquiera, ¿no? Que con 7,000 varos al mes, un pendejo dijo que con 7,000 varos al mes, sí, todos bien felices, no, y contentos, digo, nomás. Y hay más pendejos que lo siguen repitiendo y ejercen proyectos pilotos, ¿no? Para eso, y están ahorita gobernando. Pero a lo que voy es de cómo es posible que un profesionista gane 6 o 9,000 pesos máximo en promedio, y alguien que no estudió, o sea, para bailar una botarga, gane esa misma cantidad de sueldo, ¿no? ¿Tú crees que sea para esto mismo que mencionábamos? Que es para mantener a la gente en este perfil y decir, no, pues ¿para qué estudio? O sea, para mantenernos un poco más ignorantes y no hacernos intelectuales, porque ya una sociedad intelectual ya reclamaría más derechos y se fijaría más en todos estos abusos de poder y políticos, ¿no? Que ha sufrido pues la sociedad. Yo recuerdo de niño, cuando estaba Miguel de la Madrid, también me tocó la primaria en ese tiempo. O sea, todo lo que estamos viviendo no es de hoy, sino ya tiene mucho tiempo pues que ha ido surgiendo, y hoy son los resultados de esta delincuencia organizada, estos robos, estos asaltos. O sea, hay gente que dice, bueno, si este güey tiene, yo ¿por qué no? O sea, si este güey tiene un celular, yo ¿por qué no? Y así es donde se va. A mí me tocó en la primaria que daban clases de música. Teníamos clases de música y muy chido, ¿no? O sea, y llegó un maestro y llorando nos dijo el maestro, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me acaban de retirar. Ya me dijeron que ya no me van a pagar, que si quiero dar clases gratis, adelante, pero yo no puedo vivir gratis. Ya no va a haber clases de música. Y así sucesivamente fueron quitando cuestiones en la educación, que hasta la fecha, o sea, siguen mermando, pues. Y entonces mucha gente se desanimaba y decía, no, pues ya, ¿para qué estudio uno mejor? Por ejemplo, yo terminé la secundaria y me fui a trabajar a la panadería, y en la panadería ganaba más, empezaba a ganar más de chalán que lo que ganaban muchos que ya tenían alguna, y empecé a ganar mi sueldo en la panadería. Me decían, no, ganas más que un abogado, güey. ¿A poco ganas tanto? Sí, ganas más que uno. Pero pues sí, o sea, no es la misma chinga, pues, pero dices, bueno, entonces ya para qué, ¿no? Y te das cuenta de que así mucha banda se hace, no, pues ¿para qué? Si de todas maneras no voy a salir adelante, de todas maneras puedo comprar el título. Ya mucha gente dice, ¿para qué? Pues si mejor compro el título. Y desgraciadamente esta cuestión provoca esto, ¿no? Una ignorancia en cuestiones. La ignorancia produce que nos sigan manipulando, ¿no? Y no nos demos cuenta de todos estos detalles de que nos estás hablando, ¿no? Exacto. Has dado en el punto clave aquí, Pedro, de que eso es exactamente, porque también dentro del sistema capitalista hay un modelo de sociedad denominado Sociedad 2080. Es decir, el sistema capitalista o neocapitalista, mejor dicho, o sea, el neoliberalismo, la posmodernidad en cultura, neoliberalismo en lo político, neocapitalismo en la producción, es de monopolizar, ¿verdad? Todo, concentrado en pocas manos, lo que antes le llamaban el imperialismo. Bien, en ese modelo solamente puede estar trabajando el 20% de la población económicamente activa. Si ponen a trabajar más allá, el 30%, el 40% de la población económicamente activa, se colapsa el sistema neocapitalista, no funciona. Tendría que regresarse a algo similar al capitalismo liberal que fue originario, ¿no? Donde era una competencia libre de mercado, mercado local, regional, y crecía todo el mundo. Y acá pues son pocos los que tienen el poder económico, político y cultural, y muchos los jodidos. Y ellos parten desde una teoría malthusiana de que hay una sobrepoblación y que
y que hay que desechar, ¿no? De hecho, congresistas de Inglaterra y de Estados Unidos hablan de que hay desecho humano, que sobra, ¿no? Por eso están las guerras, pero sobre todo la delincuencia organizada en América Latina. Por eso tantos desaparecidos, tanta gente asesinada dentro de la delincuencia organizada, jóvenes, ¿sí? Y que la educación se va elitizando hasta la universidad pública, pero ya no importa la licenciatura. No, ya tienes que saber inglés, hay doctorado. Ahora hay que tener posgrado, ¿sí? Para ver si entras, porque desgraciadamente en nuestro país el 50% de los que tienen un posgrado de maestría o doctorado están desempleados y casi el 75% de los desempleados en nuestro país tienen una profesión, ¿sí? Desempleados. Ahora falta esos que tú mencionas y que todos sabemos que son abogados, o sea, tienen una profesión, llenan de taqueros, de taxistas, o sea, en el comercio informal y con doble trabajo. Entonces se ha ido creando una figura de nuevo profesionista en este modelo postmoderno, neoliberal, neocapitalista, llamado freelance. El hacerte creer que este profesionista es una empresa y él solito y no tiene patrón y que puede venderse a todo el mundo. Yo les llamo los esclavos libres, ¿no? Igual. ¿Sí? Y hay una burguesía asalariada aparte, y esa es la privilegiada. ¿Sí? La burguesía asalariada de un magistrado es un asalariado, no es dueño, le dan un sueldo y el gobierno le da el sueldo, ¿no? A los magistrados que ganan más de $500,000 al mes, ¿no? Pero son asalariados, ¿no? Un funcionario gana 200,000 y hacerse pendejo y hacer pendejadas, no más si se hiciera pendejo bien, pero hace pendejadas, ¿no? Sí. O sea, eso es lo peor, y ahí vemos una que le llaman cultura, lo que están es que cultura urbana, el cual estamos hartos de esa chingadera, ¿no? Y es la posmodernidad también, la cuestión del arte. Y por esa razón, como sobra 80%, entonces se crea un proyecto en 1995 en el Hotel Fairmont en Los Ángeles, convocado por Gorbachev, aquel que diseñó la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética, y desaparece la Unión Soviética y ahora se llama Rusia, en donde se convocó a 500 personas, las más chingonas del mundo, ya sean empresarios, intelectuales y artistas, científicos, y para ver este modelo de sociedad 2080, dijeron, ¿qué vamos a hacer con el resto, ¿no? Nomás ocupamos el 20% de la población económicamente activa que trabaje y mantenga a su familia. ¿Qué hacemos con lo demás? Pues vamos a hacer creer que trabajan, que sirven, y se crea el proyecto del Entertainment, que el entretenimiento, ¿no? Ajá. Hacer creer que eres útil sin ser útil, ¿no? Empezaron a hacer los teléfonos inteligentes y... Sí, ¿no? Y armar proyectos y colectivos, y fomentaron las luchas de los derechos humanos y la lucha de género, de la defensa de los animales, ¿sí? Del medio ambiente. Hacerte creer que eres revolucionario y que vas a cambiar el mundo. Así es, por eso todo es así, deslactosado. O sea, que yo soy una víctima de esos sueldos. Sí, y por en realidad lo más curioso es formar colectivos, y un colectivo es nomás con 2 o 3 o 10 y ya. Entonces, con 10 y decir que ya luchaste por plantar un arbolito, ya eres revolucionario. O la lucha de los indígenas. O porque adoptaste un perrito. O porque adoptaste un perro, pero luego o sea, que todo esto fue diseñado. Casa Puente, pues sí, imagina, ve lo que, pero ¿quién lo retoma más? La clase media. Sí, la clase media es la que trae estas pinches loqueras, porque a través de la educación. No tengo hijos y tengo un perro. Un perrijo, sí, por eso en el poema lo menciono, ¿no? Entonces, esto que hablabas del placebo, en el libro hablas del placebo, que es víctima la clase media,
es esto, que Sí. te hace creer que eres algo que no eres. Sí, crear un placebo de clase media en el que la clase baja consume como clase media y se siente como que vive en clase media porque ahora sí ya tiene una casa, aunque sea un cascarón No, y aunque de huevo. aunque te endrogues toda la vida, puedes No. sacar un carro, una casa, una taller de plasma. O porque ya tienes un celular ahí pequeño, ya tienes cable, pero es dish, ¿no? O ya tienes una camionetota, un automóvil, pero de 8 cilindros de los chocolates de cuando el periodo del retrasado mental de Fox era el presidente. ¿Sí? Es decir, es un tarado, no ocupaba ni tanto de lo que No, se pero traga. ¿sabes? A mí que me ya sea sorprende, pan. no sé, me sorprende, ahora sí que como dicen, me sorprende más el indio, ¿no? Pero es eso, no, o sea, me sorprende el indio más que el que se lo hace compadre, ¿no? Y vamos a ver de dónde fue egresado, de la Ibero. ¿Sí? No, pues bueno, hemos tenido 3 presidentes pendejos, retrasados mentales, ¿sí? Pero ¿qué es la función? Era su Todos función. esos güeyes, toda esta banda. Son los más babosos que ha habido en la historia del mundo. Entonces todos estos presidentes, toda esta banda viene allá de arriba de este modelo que dices, Sí. o sea, son gente que ya la pusieron. Sí, y Entonces, ellos esos van son los a mitos que dicen que ordenar. los mentados Illuminati, estas mamadas no son. No, esas son otras masturbaciones mamadas. neuronales, sí. Entonces más bien Es son para desviar. son güeyes que tienen el poder económico, así como decías, de los de la clase alta, pero mundial. Los Sí. que tienen el poder, Así es. empresas mundiales, todo eso, todos estos güeyes Sí. fueron los que fueron haciendo todo este sistema del que. Es el proyecto neoliberal, ¿sí? No hay más, se acabó el marxismo, los países socialistas, pero estos países socialistas se metieron en la economía y China, Rusia, también siguen siendo países poderosos, al grado de que pues ahora ya hay una gran competencia y Estados Unidos está en crisis, por eso gana Trump. Y Trump es esencial para Estados Unidos, para la sociedad de Estados Unidos, aunque aquí escuchamos noticias bizarras porque quienes tienen el control de los noticieros son fresuitas, egresados de las universidades de la Ibero. Existen 8 universidades jesuitas en el país y 80 a nivel mundial, y ellos han estado controlando, bueno, fueron de los que iniciaron, ¿no?, las universidades históricamente. ¿Sí? Desde la Universidad de Salamanca y la de Bolonia y la de París, ¿no? Y ellos han tenido el control del conocimiento, ¿sí? Pues Jesús Loza, él es Jesús Loza. Pues vamos a un corte para agarrar aire y continuamos con uno de tus poemas. Ese poema, no recuerdo el título. No me los traje. No te lo trajiste, pero igual ahorita vamos al corte. Sí. Y si te lo acuerdas. Es que como me dijiste que puro libro, y yo no Bueno, soy bueno para la memoria. Ok, bueno, Ahorita entonces vamos al corte para darle un trago al cafecito, a la chelita A y la chela. agarrar aire y seguir y continuamos. Vamos a un corte y continuamos. Todo Letras del Gueto.
Continuamos. Aquí en el corte hablábamos de cosas interesantes acerca de este libro de Jesús Loza, de la clase media de lactosada. Algunas palabras claves que a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, eso del placebo. Antes del corte mencionaba el placebo que surgió en una cumbre en Estados Unidos, que empezaron se juntó gente cabrona pues para crear gente cabrona para chingar gente, ¿no? Este proyecto, se juntaron ahora sí que los dueños del mundo, ¿no? Entre otras reuniones que más se hicieron, el proyecto de universidad que hoy existe se dio en esa misma fecha, pero en Europa se juntaron los 500 empresarios más importantes de Europa y diseñaron este modelo de universidad en el que pues a motivar la movilidad. Ahora vemos jóvenes estudiantes que con beca o intercambios se van de un país a otro a estudiar un semestre X y ya regresan, ¿no? Pero están educando para que cuando sean profesionistas puedan ser fácilmente movilizados, ¿no? Que ya como trabajador puedes durar un año en una de la empresa de un país y luego te cambian a otra. Entonces andas de nómada, ¿no? Es el nuevo Citizen Man, ¿no? Ser nómada y sentirse hombre global. Y te sientes freelance y hay que ver que alguien que sale de México y visita Europa ya se siente europeo el güey, ¿no? Y se siente bien chingón y que ya eres superior a todos, ¿no? Pero fue de mochilazo el güey, ¿no? Porque de muerto de hambre. ¿No? Es ¿Sí? otro tipo de placebo, de este placebo que dices, que mencionas, que estamos siendo víctima, pues bueno, yo no me considero en la clase media, ¿no? Pero la clase media de que te venden viajes a Cancún en abonos, de que que compra tu boleto desde 6 meses antes y te vas a Cancún, te vas a estos paraísos artificiales, estos lugares, y es parte del placebo, ¿no? Te hacen sentir que, ay, güey, no, ya me fui a Cancún, ya me fui a Europa, ya me fui a Disneylandia, cosas así, pero es parte de este placebo que mencionas. Es parte, sí, porque el crédito también fortaleció en su momento a la clase media. O sea, no tengo, pero lo puedo pagar a plazos y ya tengo mi patrimonio. Pero ahora hay crédito para todo, hasta para lo más importante ahora, que te están... La comida, yo me fijo que hay gente que saca pues su crédito y claro, ¿por qué? Porque el poder adquisitivo no alcanza, ¿no? Y aparte de que tengas tus vales, ¿no? De despensa. O sea, el sueldo ahora también se paga en especie, como en la hacienda, ¿no? De Raya, de la época porfirista. Y bueno, esto es el placebo de clase, ¿no? De sentirse clase media sin vivir como clase media, ¿no? Consume. Para eso crearon el Uber y crearon todas esas ondas para que te sientas que tienes hasta chofer y todo. El Uber es otro, ¿no? No, se siente chido, pues yo a veces he echado el Uber y pues si te sientes bien alga, ¿no? O sea, llegas y a veces, una vez que hubo una promoción de que llegó un pinche camionetón y estaba con mi morra y me dice, no mames, ¿a poco en ese pinche camionetón nos vamos a ir? No, es que es de gratis porque acabamos... no mames, me va a hacer una puya en el culo, pinche camionetón, y te sientes, la neta, te sientes chido, pues ya te bajas y bendita realidad, ya llegas aquí al barrio y dices, ay, güey, llegas a tu barrio asustado porque te pueden tumbar o... Sí. Bueno, a nosotros me pasó una vez que estábamos pidiéndole esa mamada del Uber y nos asaltaron. En el rato que mi chavo estaba pidiendo el Uber, llegó un cabrón, nos asaltaron de estar pidiendo el Uber. Sí. Bueno, a mí el sábado pasado me volaron el celular y yo bien tranquilo ahí en la avenida Vallarta, esperando a mi hija de salir de su trabajo, y ella me decía, métete, te van a robar. No, aquí estoy bien, pues, estoy en pleno centro, no valió madre, en bicicleta. Y esas mamás también de las ciclovías es parte de la gentrificación y el nuevo sistema de estacionómetros también, porque es muy caro, hay que tener celular. ¿Quiénes pueden venir ahora ya al centro y estacionarse? Los que tengan lana. O sea, se trata de que venga menos gente al centro de clase baja y clase media a vivir aquí o a convivir, ¿sí? Por eso se creó Chayurultepec. Es como la plaza pública de la clase mediera, ¿sí? Y por eso empezaron a hacer plazas en las orillas para que la gente no se sienta con derechos al centro. A venir ya aquí, ¿sí? Porque el centro ya lo quieren hacer bien laico ahorita con esas pinches obras culeras que están haciendo que son unas acá, pero es para eso, ¿no? Para hacer esta gente. ¿Cómo lo nombras? Es el proceso de gentrificación, ¿no? Es decir, de modificar la clase social que vive en el centro de la ciudad. Porque también ahora,
pues la clase alta, cuando en la época colonial se fueron, ¿quiénes vivían cerca de la catedral? Pues los ricos, y el círculo iba creciendo. Vallarta y todo eso. Ajá, y luego pasa un periodo de urbanización fuerte, crecimiento urbano, y los ricos se salen del centro y se van a crear como Ciudad Bugambilias, Puertas de Hierro, que estaban alejados, pero ahora van más lejos y dicen, no, pues quiero vivir tranquilo y bien y en el poder, ¿no? Y aquí en el centro de la ciudad está el poder religioso, político, cultural, ¿sí? Y entonces es crear una ciudad copia vil de Europa, porque allá hay ciclovías y andan todos son en bicicleta, pero ya no tienen el 636 ni el 380 que los atropella. Pero son ciudades pequeñas, ¿verdad? Sí. Son ciudades de población muy pequeña. Sí, pues en Holanda. Guanatos, la zona metropolitana, somos 6 millones y la población en Jalisco somos 7, así que 1 millón de personas viven en los municipios del interior del estado. El 90% centro. Bueno, así, en 4 ciudades principalmente, ¿no? Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco. Entonces este proceso de gentrificación es parte de ese placebo. Así es, y mandar a la mundial, chingada. Ya mundial, o sea, no sí, es son proyectos globales, sí, eso pasa en Colombia, en Venezuela, en la misma Venezuela, así como está ahorita, la chingada, en Brasil, Argentina, Chile, ¿sí? Y todas estas obras aquí en Guadalajara que se están haciendo, que según eso son para beneficio de tu familia, así te lo anuncian, es para beneficiar a este tipo de gentrificación. Por ejemplo, esta pinche mamada de la obra del tren, o sea, ¿por qué no lo hicieron en las orillas? Pues, o sea, en las orillas donde vive la gente que necesita el transporte público. Esa línea 3 que va a abarcar... Lo hicieron para conectar... De Tonalá para Tozanía y eso alrededor. Bien, pues es para que no baje la muchedumbre a vivir por aquí, ¿no? O sea, sí, cruza el centro, güey, pero no lo pises, ¿no? Por eso está el tren ligero. Y para que nada más, aquí van a venir las chachas a trabajar, ¿no? Empleados, ¿no? Pero rápido, cabrón, te me vas porque, ya sabes, se tarda horas, ¿no? En la Ciudad de México hay ahorita hasta habitaciones que valen 3 millones y 6 millones de pesos. Ay, pero no solamente eso, tienes que comprobar que ganes mínimo 350,000 pesos al mes para ser digno de vivir en ese conjunto habitacional, donde son de 30 a 60 pisos y donde en el mismo edificio pues va a haber centros comerciales, gimnasio, etcétera, ¿no? Centros culturales, cine, de que ya no salgas hacia y ser bien chingón. Ahora te quieren vender que vivir en una suite y un departamento es lo chido, ¿no? Y por eso en Zapopan, Andares, ahí la mayoría que ha comprado departamentos, pues son árabes, son europeos, y nomás lo usan para tener propiedad, invertir en bienes y raíces. Y venir un día que anden bien marihuanos y que a ver a quién se cogen, ¿no? Sí, vienen aquí a hacer sus chingaderas, a comprar ¿sí? Un periquito, así es, viene siendo el patio trasero de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo. O sea, todo esto que se luchó en las independencias, en las revoluciones valió ya madre. Valió o sea, madre. Toda la sangre de o sea, toda esta cuestiones que de uno creería de morro que te enseñan en la primaria, que dices, no, o sea, es posible lograr un cambio, es posible que yo, que soy pobre, que no tengo educación, puedo llegar a un cambio. Todo esto te lo están chingando con todas estas mamadas. Se acabó de 1980 para acá. Y todo eso es porque también los hijos de quienes estaban en el poder en la década de los 40 al 80 eran de clase media, pero se hicieron de lana, robaron, y sus hijos ahora son los juniors. Pongo un ejemplo muy, muy claro y medio vulgar o vulgo, el caso de Vicente Fernández. Vicente Fernández era pues pobre hasta la chingada, ¿no? En Huentitán vendiendo gelatinas y la madre, pero sus hijos, el güey que es medio pulmón o bisexual, Alejandro, ¿verdad? Pues ya su rostro no es tan tosco, su tono de voz no ya es está más tan educadito. Educadito.
Y el hijo de Alejandro Fernández ya es todo un pinche junior que tiene ya a pequeña edad de adolescente y tiene una empresa, ¿no? Y la chingada. Entonces, ahí se ve la diferencia. Entonces, ese nieto, pues no sabe qué pedo, ¿no? No sabe qué es andar vendiendo gelatinas en los bares de San Juan de Dios. No. Y lo mismo es lo que está sucediendo con los politiqueros, ¿no? Que están ahorita en el gobierno, ¿sí? Que son juniors y que son de clase alta y que ven, obvio, su vida a imagen y semejanza, ¿no? Construyen sus políticas públicas a imagen y semejanza. Y para mí siempre alguien, en lo general, hay excepciones, pero quien estudió en una universidad privada, para mí es un tarado. O sea, no, incluso su nivel de conocimiento, de asimilación, no es igual al de alguien de clase media. Eso también es una cuestión de evolución, ¿sí? Porque tienen la lana, compran en cantidad y en mayoría y el estatus, ¿no? También el sí, estatus de decir, yo estoy egresado de esta universidad. Y ver que también en esas universidades ahora están estudiando los hijos de los narcotraficantes y los nietos de los narcotraficantes en el TEC de Monterrey, ¿sí? En el TESO no, el TESO es una universidad de los pobres de la clase alta. Ahí van los jodidos, ¿no? De la clase alta. Eso que quede bien claro. Hablando entonces de este placebo, y ahora nos brincamos que las revoluciones, pues ya valen madre, o sea, no existe ya la revolución así de todos los derechos revolucionarios y independentistas que lucharon, se acabaron con todas estas cuestiones. Esos del ideales, placebo. sí, y además en la universidad que ya nos imparte esa visión, se trata de decir que ya está jodida, el que piensa en el movimiento armado, pues es un retro, ¿no? Que eso ya está anacrónico, en cierta manera sí y no, porque ahora hay que ser, yo le llamo innovacionario, pero eso todavía no existe. Hay que usar la innovación y la revolución en el cambio social, en los movimientos sociales, pero eso todavía no existe. Quieren hacer creer que el que anda en colectivos lo es y no lo es, porque al final de cuentas ellos reafirman el sistema liberal, porque te dicen y se van directo al consumidor o al ciudadano. No consumas bolsas de plástico porque contaminas. Usa la bicicleta y no tu auto porque contaminas. No. Si se fuera a ser revolucionario y con huevos, es decir, a ver, a chingar a su madre las empresas que están contaminando, o trabajan bien o a la chingada. O sea, así de fácil, ¿no? Cumplen con una verdadera norma de no contaminar, cabrón. Y ya no anden produciendo bolsas de plástico, inventen otras cosas, ¿no? O sea, pero hacia el que produce, no al que el consume. Y el que da el permiso de producirlas, ¿no? Sí, pero crear políticas, o sea, para mí son masturbaciones neuronales. Y eso de que llevan los perritos y que la casa puente y que pobres están en la calle, que los toros y mamadas de esas. La verdad es que te están desviando, porque ahora sí vemos, hay una clase media, los jóvenes no se casan, si se casan es a los 30 y tantos años y logran tener un hijo, a lo mucho, o ningún hijo, o un perrijo. Y el homosexualismo y sus derivados han crecido tanto que entonces la clase media no ha crecido su índice de natalidad. Y luego ahora andar en el gym, todas las operaciones de cirugía plástica, la chingada, y tragar, ¿cómo se llaman? Complementos alimenticios, donde las mujeres tragan más testosterona y los hombres más, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Lo contrario a la testosterona, sí. ¿Cómo se llaman? Algo así. Ya se me olvidó ahorita, pero la mujer se hace más androide, ¿no? Y el hombre más pulmón, ¿sí? Entonces pierde el número y cantidad de espermatozoides. Últimamente el joven de hoy produce 10 billones de espermatozoides menos que el joven del año de 1920 aquí en Jalisco. Entonces hay parejas infértiles y entonces se viene ese otro proyecto de sociedad, que es generar miedo y el miedo convertirlo en una mercancía para comprar seguridad. ¿Sí? Pinche madre, ¿no? Jesús,
hablando ya de todas estas cuestiones de las revoluciones y clases sociales y el placebo, hay otra palabra clave en el libro que mencionas, la posmiseria. Esta madre a mí me llamó mucho la atención, esta de la posmiseria, que es algo cabrón, ¿no? Es algo muy cabrón porque son los que están en la base de todo esto que estamos hablando. Ya hablamos de los que están en la parte de arriba. Ahora hay que hablar de la gente que está en la base, que es la realidad y que es la mayoría, y que todos estamos, o sea, que existen, pero no lo queremos ver y nos lo ocultan desde los medios de comunicación, porque si te pones a ver las novelas las hacen en las pinches escuelas acá perronas, en las colonias perronas, o sea, todos los programas y todo eso, pero nunca te muestran la realidad, o sea, cómo vive la mayoría de la gente en este tipo de, o sea, ya no es miseria, es posmiseria, lo que sigue de la miseria, porque sí está cabrón, o sea, está cabrón, hay lugares en los que no llega ni la basura, cabrón, o sea, tienes que ir a tirar la basura al cerro porque no llega la basura, la tienes que quemar, o sea, esta posmiseria que surgió. Mencionaba ahí, yo estaba leyendo en tu libro que esto lo mencionó creo que es un narcotraficante brasileño. Marcola, ya me acordé. Háblanos algo de esto, de la posmiseria. Mira, a mí me gustó ese término cuando leí la entrevista que le hizo Globovisión, una televisora brasileña, a un narcotraficante muy conocido allá, y su apodo es Marcola. En el libro viene el nombre completo. Y Marcola hablaba del concepto de posmiseria. Hija chinga, vamos a ver qué quiere decir. Y me gustó y lo retomé. Y posmiseria es una forma de pensamiento de hoy de la mayoría de los jóvenes de clase baja y que vive en las zonas, en los suburbios, y que en Brasil y en América del Sur se le llama como las favelas. Los guetos modernos, ¿no? Y los guetos de por acá, ¿sí? Y es de que piensan, no voy a vivir toda mi vida como mis abuelos y como mis papás, en la miseria, no comer un día sí, 2 meses no, ¿sí? Y se involucran en el narcotráfico, ya sea como camellos, halcones, y ganan más dinero que cualquiera que trabajando o que estudiando, ¿no? Pero ellos dicen, el pensamiento es así, y es lo que ahorita permea hasta estudiantes de primaria, secundaria y prepa. Yo quiero ser narcotraficante porque prefiero vivir 5, 10 años, pero bien vividos, pero concepto de vida, de buena vida que se tiene y que ha enseñado en los medios de comunicación y el narcotráfico, ¿no? Sí. Placebo que te menciono, o sea, que la buena vida es tener, ¿no? Tener buen carro, tener tu casa, tener viejas, droga, sí, poder, ¿no? Poder y no trabajar y que otros le trabajen, ¿no? Uh-huh. Y lo que ve uno en todas las series de películas y nuevas series, ¿no? Y así, por eso hay tantos desaparecidos, muertos en Tlajomulco, cadáveres descuartizados por todos lados, ¿sí? Porque son jóvenes de 20 hasta 40 años y que tienen familia y que duraron 10 años viviendo a toda madre, digamos, robando, drogando a más gente, ¿no? Pero que se metieron a la delincuencia y por X los matan, ¿no? Sí, que esta posmiseria es resultado de todo este placebo y todas estas desmadres que se han, o sea, de esta lavado de cerebro que nos han hecho y esta desgraciadamente es la base de la sociedad. Desgraciadamente toda esta gente es la sangre de la sociedad, la que tiene que usar el transporte público y y la más afectada es la clase media y la clase baja alta, ¿sí? Porque es la que trabaja de una manera formal y es la que recibe un sueldo y tiene una plaza y paga el impuesto sobre la renta, o sea, el ISR que nos quitan por trabajar. Y ahí está la clave, porque entre más ganemos, más ISR nos quitan. Es decir, en mi caso, por ejemplo, a mí me descuentan casi 2,000 pesos la quincena. Por chambear. Así de fácil, ¿no? Y te tienes que andar cuidado también ahora de que ya no te tumben el celular, de sí, que no te asalten, sí, porque, que no te roben tu carro. Porque la clase baja a quien roba es a la clase media, sí. A la clase alta no, porque está asegurada. No. Y si le roban, pues tiene seguros la propiedad, no pasa nada. Pero quien los dirige es la clase alta, delincuente,
que usa a esta clase baja para hacerlo operativo, ¿no? Los Aquellos son los piratas. que piensan, ¿no? Y hay gente de clase media en el narco y son los que administran, llevan la contabilidad, o son los que diseñan los químicos para nuevos elementos de droga, ¿no? Componentes. Y otras actividades como lavado de dinero. Pues ahí vemos Rafa Márquez, que da Julián, que no es sorpresa porque desde con Iturbe, Víctor Iturbe, el Pirulí, un cantante famoso en los 70s, fue de los primeros que se dieron a conocer como un cantante que lo mataron por estar en narcotráfico en Vallarta, Puerto Vallarta, Tapatío, Víctor Iturbe. Entonces no es novedad, pero sí da sorpresa decir, ahí está el gran ídolo Rafa Márquez y su mamá metida en el narco, diputada en Michoacán, ¿no? Y qué partidos. Entonces Como en México vemos es posible, ¿verdad? que todo, no, también lo hay en Europa, sí, y es una mafia bien cabrona, y en Rusia, ¿no? Y ahorita desgraciadamente la economía ilegal y la economía informal es la que genera el 80% de la producción de una nación. En el caso de México, más que la economía formal. Y hoy gana más un trabajador informal e ilegal, o sea, el delincuente, que un trabajador formal. O sea, la decencia, la honestidad y el trabajar limpio para tener algo digno es de pendejos desde el punto de vista del pensamiento neoliberal postmoderno. ¿Sí? Porque ahora la posmodernidad significa mandar a la chingada a la ciencia como principio fundamental de generar conocimiento, y nos vamos hacia el sentido común y el que todo es válido, todo se vale y todo no vale a la vez. Por eso vemos estas adefesios de esculturas que están, entre comillas, poniendo por aquí en nuestra gran ciudad, ¿no? Es un pinche plumón que parece más bien anuncio de un departamento de artículos de papelería. O en Zapopan una jirafa de origami que no representa ni hay identidad en nuestro país ni en la sociedad. Aquí no hay jirafas, no estamos en África. O sea, qué chingados tiene que una mendiga jirafa en Zapopan, ¿no? O la otra chingada que esto último, ¿no? Una Virgen de Guadalupe, oye, ¿y dónde está la laicidad? ¿Sí? Y por otra, mal interpretado el concepto de sincretismo que quiere manejar que dice que prehispánico y la Virgen morena que español. No, ahí no es sincretismo, son mamadas, ¿sí? Eso no es sincretismo, poner calaveras, ¿no? Y luego la forma en que lo hace, ¿no? Yo pensé que era un cohete. No, yo pensé que iba a ser una columna de anuncios de un casino o un antro. Cuando la vi así tapada, dije, acá se parece un cohetito de esos de los que había antes en el Parque Alcalde, que eran como un resbaladero, pero bueno. Sí, no, yo no sé. Ándale un tobogán ahí. Sí, no, es que la verdad es algo pero horrible. desgraciadamente es algo que paga toda la banda, ¿eh? O sea, está bien, si a alguien le gusta a ese güey, pues que lo pague él, pero desgraciadamente lo pagan con recursos públicos. El recurso de la clase media en su mayoría, porque en la clase baja muy difícil pagan el predial, porque son terrenos irregulares, ¿no? Y la clase media es la que paga el predial, los impuestos en todos lados, ¿no? Y con el ISR. Con el ISR es como se está sosteniendo. Y hay algo más curioso, que lo quiero recalcar y está en el libro. Desgraciadamente en el desempleo hay otro grupo de gente que ya de estar busque trabajo y no lo encuentra por demasiada capacitación, por ser muy profesionista o porque no tiene nada. Son 6 millones, bueno, ahorita debe haber aumentado porque esto fue en el 2010, que el estudio que hice, pero 6 millones de personas en México que se vencieron y no hacen nada. Nada, ni trabajan, ni esto, ni buscan, más que andan, yo les llamo indigentes light. Son de clase media, viven bien, y de clase alta baja, ¿sí? Porque la clase alta baja también está afectada, y la clase baja alta, y clase media es el sector afectado de toda esta problemática de crisis, pues son indigentes light, y ahí andan de
por dioseros, ¿no? Mendigando una chela con los amigos, pidiendo prestado, ¿sí? Y porque ya no, psicológicamente están mal, baja autoestima y están en la droga, pero machín, o sea, pero por depre, porque se sienten inútiles. Después de haber estudiado toda su vida, llegan a esta realidad. Y de haber trabajado también, porque luego los despidieron, porque ahora ya no hay futuro, no hay proyecto, no puedes hacer un proyecto de vida porque hay incertidumbre, puedes trabajar 1 año o 2 y después ya no, ¿sí? Entonces no hay forma a veces, ¿no? O te hace creer que tienes una casa ya cuando es un pie de casa, una casi obra negra de 4 metros de ancho y una recámara y te la venden, es que tú puedes diseñarlo como sea, algo personal y te la crees, ¿no? Ya andas pensando en construir el segundo piso. Primero para pagarla, sí, por eso Tlajomulco es uno de los municipios a nivel nacional donde la vivienda casi 50% está abandonada. Pura. Sí, y aparte de que esta famosa gentrificación y que te dicen venir, es que hay ciclovía, qué buen gobierno, mira, ya pintaron, balizaron, mira, ya arreglaron las calles, no, pero nada más del centro de la ciudad, de la calzada Independencia hasta la Minerva y de la Normal hasta Washington. Ese es el nuevo criollismo en una ciudad medieval. Si en realidad hubiera una política de movilidad urbana en beneficio de todos, estarían mejorando el servicio de transporte, pero del periférico para allá. Sí, porque hay que tomar 2 o 3 camiones. Por ahí tengo un artículo publicado hace 2 años sobre el derecho a la ciudad, y yo hice el estudio en donde se había que tomar 4 camiones para llegar a trabajar de ida y otros 3 o 4 de regreso, y si no alcanzabas el último por el horario y que ya no se arriesgan por esos problemas que acabas de mencionar, Pedro, que en ciudades casi perdidas y que el autobús no llega, ¿no? Porque los delinquen, les avientan piedras, ¿no? Y roban o hasta los violan. Entonces los trabajadores tienen que pagar un taxi y les cobran 200 pesos. Ahorita está muy de moda los colectivos de taxis a 10 varos. Y los taxis ilegales, ¿no? El servicio clandestino, pero que es necesario. Y antes eran las mototaxis y antes era 2 pesos y ahora cobran 30 para 2-3 cuadras, ¿no? Entonces estamos en un poblado, en despoblado, ¿no? Nos asaltan y no podemos hacer nada. Por eso los linchamientos, y yo sí digo, sí, chinga su madre, linchen a los mendigos ratas. El sistema judicial y policial no sirve para nada. Entonces hay que tomar la justicia por las propias manos, porque vivimos en un régimen oclocrático, salvaje, donde los politiqueros, que dicen que son políticos, pero son ratas, no son políticos, no han hecho nada por beneficiar esto. Entonces, si ellos no cumplen, yo no voy a cumplir lo que está escrito, y no se cumple. A mí me quieren asaltar y les voy a partir su madre, ¿no? Ya, o sea, a defenderme en la colonia, ¿no? Medieval, ¿no? Sí, y ya la chingada, y si me quieres llevar al bote, yo también te parto tu madre, pinche policía, ¿no? Y ya, se acabó, eso es lo que quieren, ¿no? Sí, esa división, ¿no? Esa división que se pelean entre ellos para nosotros acá hacer nuestros business, ¿no? Hay que dejarlos, hay que tenerlos como las ratas, ¿no? Yo me he fijado los experimentos que hacen, que meten un chingo de ratas y las hambrean hacia acá para que se empiezan a tragar entre ellos bien culero. Sí, y desgraciadamente ese experimento los aplican y dicen, ahora hay que aplicarlo acá, que la sociedad, la gente se mate, se trague entre ellos, se puten entre ellos, para nosotros hacer nuestros business acá y mientras se ven, mientras pues les ponemos estos placebos que tú mencionas en la novela, un fútbol, hacerlos que se sientan revolucionarios en el Face y demás, de estilo, ¿no? En el Face, o vayan a andar sembrando árboles y ya, ¿no? Ok, pues se nos acabó el tiempo, maestro Jesús Loza. Pues nos faltó un buen rato para seguir cotorreando y sacar a la luz todo esto que mencionas en tu libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro porque es muy interesante? Pues en una hora no nos ajusta para desglosar todo
¿Cambia la como letra? pienso muy rápido y ando haciendo 2, 3 actividades a la vez, y en el teclado, en lugar de poner perro, primero pongo la E y luego la P, o sea, al revés, ¿no? Pero no es falta de ortografía. Yo fui profesor por más de 15 años y redacción y sé escribir todo, pero el teclado, pues, no soy de esta generación, pero aún así, ya aunque tenga correcto, a mí me vale madre, ¿no? Es el Face. Pero cuando les digo, vamos debatiendo ahora el argumento y el contenido, ahí donde me los chingo, no tienen elementos. La ortografía no, el Sí, contenido, que es lo que y importa. hay intelectualillos, sí, que ahí empiezan a chingar y que se veía baboso. Cuando tú tengas un libro publicado, entonces hablamos. Mientras no, eres un pinche macaco repetidor de Michel Foucault, Heidegger, el Lyotard, o sea, todos estos pinches intelectualoides postmodernos que han ensuciado las mentes de los jóvenes a hacer pensar de manera idealista, ¿ya? Filosofía idealista, subjetiva, y no pensar de una manera científica, materialista. Eso enseñan en el ITESO, en el TEC y en el CUS de la UDG. Desgraciadamente en sociología los profesores no son sociólogos en su mayoría, son psicólogos, ¿sí? Y que traían sus pinches masturbación neuronal de la época de inducir la posmodernidad en el pensamiento de los jóvenes, y por eso hoy piensan como piensan. Y un sociólogo de hoy egresado, si es que logra salir titulado, no hay chamba porque lo hicieron antisistema a lo pendejo, y no trabaja en una empresa porque dice que no, que el sistema capital, y se siente fresa patista o ayosinapero, pero cree que sembrar una milpa ya es revolucionario, ¿no? Ya lo hizo campesino. Y nomás una milpa y se seca y cree que solita se va a dar y regando agua, qué estúpido, ¿no? O sea, la milpa lleva calabaza y lleva frijol para entre ellos intercambiar sus nutrientes y contenidos, y sale fuerte una mazorca. Pero son pendejos, o sea, porque no les enseñan nada, porque ahí están los fresuitas como coordinadores de carrera y de posgrados y de cátedras como el de Jorge Alonso. Es lo más soberbio. A mí yo los he invitado y algunos he retado a un debate académico y todo sobre, a ver, ¿qué son los fresapatistas? Y yo digo que son unos pinches explotadores de los indígenas en Chiapas, cuelgan, ¿no? Y no de todos los indígenas, ¿sí? Se cuelgan de las... Sí, no, y les puedo demostrar cómo han manipulado las mentes, porque cuando surge el fresapatismo, decían que era todos los indígenas, ¿no? De México, y que era una revolución. ¿Cuál? Eran pinches 10 disparos con rifles jodidos, y ya jamás hubo un movimiento armado. Fue faramaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que cabezaba atrás siguen siendo los jesuitas, los sacerdotes y los egresados del Ibero. Un mensaje para que llegue al futuro y el pasado y el presente. ¿Qué mensaje le quieres dar a la banda, a las lunas de Saturno? Un mensaje que llegue al futuro, presente y pasado. Ay, pues para terminar. Pues está cabrón renacer, mijos, pero pues sigan luchando, prepararse y escuchar Letras del Gueto, donde van a aprender más de lo que puedan leer un libro de los posmodernos, así de fácil, porque aquí se está creando cultura y se difunde cultura viva, neta, y de los invitados que trae Pedro, es la gente que está creando desde abajo y en medio la verdadera cultura de Guanatos. Es lo que pues puedo decir, porque decir vamos a la revolución, no, son bien culeros, y además no le saben, ¿no? Ah, sí, hablando de esa revolución, a mí una vez, de morro, pues, cuando te sientes acá revolucionario, me tocaba hacer el servicio militar y traía mi cadenita del Che, y me la ve el sargento y me dice, ¿a poco está muy Che Guevara, puto? No, pues sí, le dije, voy a bien verga, ¿no? Sí. Que me agarran, el güey me puso una putiza en el ejercicio, nomás porque traía mi cadenita del Che Guevara, y dije, cabrón, y ahí me quitaron los revolucionarios. Patines o desgreñones, acá que quieres ir a una manifestación, ponen tus patines y no, a ver qué día me vuelves a invitar y puedo hablar con mi experiencia, que fui preso político estudiantil cuando paré todo el CUS y nos defendimos 150 y aprendimos a hacer bombas molotov, las arrojamos, 8 meses prófugo,
He sido líder estudiantil, sindical, de colonos, funcionario público, o sea, y conozco todo este rollo y también sé lo que es tener huevos, ¿no? Y para armar, pero regresamente no todos se puede, ¿no? Y los que se dicen que son a la hora son culebras y ahí están ahorita de diputadillos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Ok, pues ahí está la invitación para otro día hablar acerca de estos temas que se quedaron, pues, que hay mucho que explotar acerca de estos. Fueron los que más me marcaron, pues, en lo que pude leer de tu libro, esto de los placebos, las revoluciones y la posmiseria, que son las cuestiones que en realidad, o sea, lo que estamos viviendo, pues, la banda común y corriente es lo que en realidad, lo que nos estamos viviendo y lo que está más a flor de piel y que no lo queremos ver, o sea, sí existe, pero la banda hacemos como que de vista gorda. Sí, y nos han enseñado a no quererlo ver. Clases sociales la hay y está más fuerte, y aunque digan que no las hay, ahí están. Ok, ¿algo que quieras agregar ya para despedirnos? Banda, muchas gracias por los que aguantaron escucharnos, ¿verdad? Y al joven acá en Mario Alberto, técnicos, hoy está chido el programa, buen rollo. No. Gracias por escucharnos y ahí está en el Face, díganme todo lo que quieran y debatimos. Y tenemos café sociológico, ahorita son los segundos lunes de cada mes, estamos buscando cambiar de fecha porque los lunes nadie va, están lunes. En el Fondo de Cultura de 7 a 9 y pues cuando gustes también, Pedro, creo que pues tú fuiste, ¿verdad? No, me tocó. ¿No? Es que con el concepto café del libro, es que ahora apenas empecé. Empezaste con este rollo, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Y pues cuando gusten les debo la lectura de poemas, ¿verdad? Ok, pues ahí está la invitación para una segunda parte, estaría chido, ¿no? Estaría chido una segunda parte desglosando todos estos, porque hay mucho que hablar. Bueno, y para los que vayan así, bueno, ¿y este baboso qué habla o qué? Bueno, soy sociólogo con maestría en gestión y desarrollo social y estudio el doctorado en arte y cultura y soy becario del CONACYT. Simón, soy de los que maman presupuesto, ¿y qué? Ánimo, pues esto fue Letras del Gueto con el maestro Jesús Loza, todo un personaje y un activista, pues, que tiene lo que ha hecho. Activista no, yo soy gente decente, soy luchador social, no. Activistas son los putos. Bueno, un luchador y educado, pues, y que viene y desglosa y tiene mal hablado, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Y es gente que se necesita que diga lo que la realidad. Bueno, a mí me despejaste de muchas dudas como esto que del placebo, dónde surgió todo este pedo, me aterrizaste en muchas cuestiones por eso de las clases sociales, todo gracias. O sea, cuestiones que a veces las escuchamos pero no nos damos la tarea de saber bien de dónde vienen y todo este pedo. Te agradezco que hayas venido aquí a Letro a darnos un poquito a este gueto, traernos un poquito de libertad en tus letras, en tus palabras, y espero que alguna vez regresemos y andamos topándonos. No, gracias a ti por la invitación, te dije, a ver a qué hora se le ocurre, otra vez, y mira, te agradezco. Bueno, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas al pensamiento. Ahí estamos en la fanpage Letras del Gueto, agradeciendo a toda la gente que nos vio y a los que no nos vieron. Ahí va a quedar el podcast, vamos a compartir después, compartimos todos estos videos en el YouTube ya con una mejor calidad. Aquí en la transmisión en vivo pues nos colgamos pues del Facebook para llegar y tener más alcance, pero los videos los vamos a subir en el YouTube ya con un poco de más de calidad y para que los puedan descargar. Ahí está vale la pena checar esta entrevista, esta charla, este cotorreo, más que nada esta cátedra. Yo lo veo como una cátedra en cuestiones sociales porque no estamos muy enterados, yo no estoy muy enterado pero te despejan muchas dudas. Y pues agradeciendo a toda la gente que nos vio, y pues ahí aceptamos donativos, sugerencias, insultos y halagos. Estamos en fanpage Letras del Gueto y ahí me pueden encontrar a mí como Pedro Francisco Rodríguez. Estamos a sus órdenes. Gracias a Mario Alberto Jiménez, que está siempre al pie del cañón, y esto fue una producción de Zion Community Producciones. Zion Community Producciones, aprovecho para hacer el anuncio. Zion Community Producciones, estamos trabajando en un estudio de grabación. Ya vamos a empezar a hacer así como una Zion Community, o sea, producciones ya de video, audio. Estamos trabajando en un estudio de grabación por si quieres grabar. Aquí está Zion Community Producciones. Bueno, esto fue Letras del Gueto. Gracias, Letras del Gueto. Fuerza. Ecolecua.